el faldón, el detalle de la textura del... Hola amigos del Amigo Mo, hoy vamos a revisar estas tres versiones, la versión económica, la versión media y la versión premium. Y vamos a comenzar, como ya es habitual en el canal, por la versión de la Dragon Ball Evolve. Y aquí lo tienen, a pesar de ser una figura económica, no está nada mal, no hay que irse con la finta. Vamos a revisar rápidamente el blister. En la parte frontal tenemos visibilidad total de la figura. De este lado una ilustración de Broly, el nombre de Dragon Ball Evolve, y que es un producto de Bandai y Dragon Ball Super. De este lado vamos a tener las tres figuras que corresponden a esta wave, que es Goku Super Saiyajin Blue, Vegeta Super Saiyajin Blue y obviamente este Broly que vamos a revisar. Tenemos el emblema de Toei Animation, de Bandai, de Dragon Ball Evolve y Dragon Ball Super. Esta figura ya la había abierto porque la tengo desde hace mucho tiempo y pues incluso antes de que considerara el tema de iniciar el canal. Entonces la empaqueté nuevamente para que ustedes puedan vivir la experiencia del unboxing y vamos a abrirla ahora como la hemos estado abriendo las otras figuras de Dragon Ball Evolve, ¿vale? Pegué el blister para que no haya ningún problema. Como ya saben, vamos a hacer aquí primero un corte así lineal y después un corte aquí y un corte acá, como si fuera una especie de H. Ahora que ya tenemos este corte, solamente abrimos esta parte hacia abajo y tomamos el blister y lo vamos a sacar de un tirón fuerte. Listo, así conservamos a nuestra figura sin ningún problema y el blister intacto. Ahora quitamos este plastiquito de aquí y recuerden, las Dragon Ball Evolve, siempre lo menciono, salen sin ningún problema. Bueno, ya teniendo afuera la figura, así rápidamente les digo que se siente de buena calidad, el plástico no se siente corriente, las articulaciones se sienten bastante bien, la figura en general me agrada mucho. Ahora vamos a dejarlo a un lado para poder revisar las demás y al final hacer las comparativas. El Broly de la Dragon Stars tiene un aspecto bastante bueno. Vamos a revisar rápidamente su caja. En esta parte, como podemos ver, tenemos la caja con una parte plástica donde nos permite ver una parte de la figura, la ilustración y el nombre del personaje. En esta parte de acá, una ilustración de caricatura del personaje. Y aquí atrás vamos a tener, como en la Dragon Ball Evolve y como lo ha hecho siempre la Dragon Stars, los personajes que pertenecen a la wave, ¿vale? En este caso es Goten Super Saiyajin 3, Android 18 y Broly. Y listo, de este lado es la misma imagen que tiene del otro. Procedemos a hacer el unboxing. Bueno, aquí tenemos a la figura. Vamos a sacarlo del blister. De entrada se ve bastante bien, tiene muy buen aspecto. Y pasamos al reto de sacar la figura sin que se quede nada atorado. Como ya se los he mencionado, el secreto en esto es empujar la figura por la parte de atrás del blister. Y eso facilita a que se desatore, no importa que el blister se deforme, después regresa a su forma. Listo, salió enterito. Otra cosa que he notado con las figuras que he sacado de la Dragon Stars es que si sacas primero la parte superior es más fácil desatorar las piernas.
Lo vamos a revisar más adelante a detalle, pero de entrada podemos ver obviamente el molde definitivamente pues se nota superior, pero bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Esta es la primera impresión de Broly de la Dragon Stars. Con el Broly de la SH Figuarts vamos a ver que es una figura colosal, está enorme, incluso me costó trabajo acomodar la cámara para alcanzar a manipular la figura y que sí salga en cuadro, pero bueno, es una figura fenomenal. Vamos a revisar rápidamente la caja y como pueden ver tenemos aquí los hologramas de Toei Animation, el gato con botas, tenemos el emblema de Dragon Ball Super, el logo de Tamashii Nations, el de Bandai y el holograma de Tamashii. Todo esto, como ya se los he mencionado en videos anteriores, ayuda a garantizar que sea una figura original. Obviamente hay que revisar que la figura provenga de un proveedor de confianza. Siempre si lo compran en línea hay que checar los comentarios y las calificaciones del proveedor, y si no tiene calificaciones yo les recomendaría esperar a que esa figura se empiece a vender y que empiece a generar pues la retroalimentación de los compradores para evitar sorpresas, ¿no? Ya tengo el testimonio de un suscriptor que me comenta que llegó su figura con todo este tema de los sellos, y que yo les he dicho que esto es garantía de que la figura es original, pero adentro de la caja traía una figura pirata. Entonces pues nada más es cosa de revisar y buscar comprar con proveedores de confianza. En este caso, esta figura la adquirimos a través de nuestro proveedor aquí en México, que es DAM, que es una distribuidora mayoritaria, y a su vez esa distribuidora tiene a sus proveedores que se encargan de hacer la venta de las figuras. El proveedor con el que yo la adquirí se llama Manga Memos y pues es una de las formas más seguras de adquirir sus figuras. Ahora sí, vamos a revisar los costados de la caja. Aquí vemos unas 3 ilustraciones de Broly. De este lado vamos a ver ejemplos de cómo posar a la figura y nuestro sello de que lo conseguimos con DAM. De este lado el nombre completo de la figura y listo, estamos listos para abrirla. Estoy impresionado con el tamaño de esta figura. Está tremenda, incluso mucho más grande que la Dragon Stars. Y las Dragon Stars son de una escala superior a las SH Figuarts. Vamos a ver cómo se ve esta figura por fuera. Como pueden ver, igual que las Dragon Ball Evolve, esta figura sale sin ningún problema con los blisters de SH Figuarts. Y está brutal, ¿eh? Ya hay muchas cosas que quiero decir de esta figura, pero vamos a revisarlo más adelante en la comparativa con las otras dos figuras. Y esta es la primera impresión de este Broly Super Saiyan Full Power. Yeah, I'm back up in the spot, the collection's insane. Dropping all this new heat, making it pour like rain. Got the new haul in the box, the feeling is supreme. Living out my ultimate collector's kind of dream. Pose them up, let them fight, the multiverse alive. Watch the detail on the sculpt, yeah, we truly thrive. Best believe we gonna win, yeah, we gonna win. Let the battle royale begin, let the battle begin. The multiverse alive, watch the detail on the sculpt. Yeah, we truly thrive, best believe we gonna win. Yeah, we gonna win. Let the battle royale begin. Let the battle begin. Respecto al modelado, vamos a ver lo siguiente. Las tres figuras tienen una musculatura bastante bien definida. Claro, cada una con mayor lujo de detalle de acuerdo a su costo. Por este lado, a pesar del costo de esta figura, me gusta mucho la estructura que le dieron a la musculatura, el abdomen, en los pectorales, incluso
Las cicatrices están marcadas, la del pecho, la del abdomen, en el hombro y en el rostro tiene ahí la cicatriz. Sin embargo, las del cuerpo no están con trabajo de pintura, únicamente están a nivel de relieve. Por otra parte, vamos a ver que el Broly de la Dragon Stars tiene una buena estructura en el tema de musculatura, aunque un poco más sencillo. Vamos a notar que, o sea, sí tiene marcados el tema de los cuadros, el pecho, los hombros bastante con un volumen bastante notable. Sin embargo, sí se nota que la estructura es un poquito más sencilla, no hay tanto nivel de detalle en esta parte de la musculatura. Sobre todo los moldes de la Dragon Star suelen ser un poquito más genéricos, sin tanto lujo de detalle o sin tratar de acercarse tanto a lo que se ve en el anime, ¿no? Por lo menos en estructura. Una cosa en la que las tres creo que lo hicieron muy bien, aunque obviamente la SH Figures destaca en todo, pero bueno, no nos vamos a enfocar ahorita en eso. El faldón, vamos a decirle, que es la oreja de su amigo en la película, como su mascota. Las tres están muy bien detalladas, tanto por delante como por atrás. Está muy bien detallada, bien el detalle de la pintura aquí, de la parte interna, en el nudo. Los tres lo tienen. Sin embargo, la única que tiene la parte interna con ese detalle de que recordemos que esto es como una piel, entonces por fuera es el pelaje y por dentro es la piel, es la SH Figures. Tanto la Dragon Ball Evolve como la Dragon Stars no lo detallan, no le veo tanta relevancia. Sin embargo, pues insisto, de acuerdo al costo, pues es que incrementa el nivel de detalle. En la parte de las piernas, en las tres la verdad es que vamos a ver una buena musculatura, una buena definición. Las tres lo resuelven bastante bien. El color en cada una es diferente. Más adelante veremos una imagen para poderlas comparar y ver cuál se parece más a la versión del anime. Las botas y las muñequeras en las tres es muy similar, solo cambia el tono, pero las tres bastante bien. El color no se ve mal pintado ni nada. En general las tres figuras tienen ese detalle que no se les nota un trabajo de pintura mal hecho. La única que sí, y se los quiero mostrar antes de que se me olvide, es la Dragon Ball Evolve. Tiene en esta parte de la cabellera, no sé si se alcance a distinguir, pero en las partes más profundas de la cabellera no está, no alcanzó a llegar la pintura del todo, pero es algo que se nota a menos de que prestes mucha atención al detalle. Otra cosa que vamos a notar es que, por ejemplo, la parte de la punta de las botas no la tiene pintada la Dragon Ball Evolve, pero bueno, recordemos, esta figura es una figura económica y la verdad es que cumple súper bien para el precio. Otra cosa que vamos a notar es que en esta parte del brazo está pintado, porque esta pieza es de un solo color. Entonces, lo que sí es que no alcanzaron a darle el tono de pintura de acuerdo al brazo. Sin embargo, es algo que se nota poquito, incluso no sé si lo alcancen a distinguir en la cámara la diferencia del cambio de color, pero pues es un detalle, ¿no? Insisto, de acuerdo al costo es algo aceptable. Sin embargo, pues es algo que está ahí, ¿no? Lo que les decía, la capita bastante bien detallada, a pesar de que es una figura económica. Vamos a continuar ahora en la parte de la Dragon Stars y la SH Figures respecto a la cabellera. La verdad es que la tonalidad es muy parecida. Las dos están bien definidas, obviamente mayor detalle aquí. Pero donde yo sí veo un punto que no me termina de convencer es en la Dragon Stars, que siento que el rostro se ve más chico en relación al tamaño de la figura. Y la Dragon Ball Evolve igual. Siento que la dimensión de la cabeza va acorde al cuerpo y un poquito a lo que vimos en el anime. Y pues obviamente aquí vemos su cabellera de otro color. Las Dragon Ball Evolve tienden mucho a hacer esto, al ser las cabelleras metálicas. Lo mismo pasó con
Vegeta Super Saiyan Blue y el Goku Super Saiyan Blue, la mayoría de estas figuras siempre traen una cabellera con un tono un tanto metálico, aunque estas también se ven como estilo tornasol o ciertamente un poco brillosas, no se comparan con la de la Dragon Ball Evolve. Fuera de eso, creo que donde sí deberíamos de centrar la atención ahorita, porque es bastante notable, es el trabajo de modelado de esta figura de la SH Figure. Es buenísimo el nivel de detalle que tiene en el faldón, en la musculatura, en las cicatrices, también en la del rostro. Es muy bueno y también vamos a identificar o vamos a alcanzar a ver, la vamos a acercar para que lo noten, es que tiene un ligero trabajo de pintura, o sea, se alcanza a ver como un ligero sombreado en los pliegues de los músculos, tiene un sombreado que la hace ver como con mayor profundidad y le da mayor impresión o mayor estética a la parte del volumen de la musculatura. Y la verdad es que no me esperaba, porque lo he visto en la mayoría de las figuras que he abierto, ninguna trae trabajo de pintura en la parte de atrás, y este Broly la verdad es que súper bien. Aquí se nota, creo que es más evidente aquí en la parte de la espalda. Ya bajé un poco el brillo para que se alcance a notar más, y creo que es más evidente en la parte de la espalda este sombreado que les digo. En los pliegues de los músculos le dejaron un leve tono oscuro que hace que le dé más profundidad en los músculos y se vea más fortachón este personaje. Lo regresamos en la parte de enfrente y sí, creo que se nota un poquito más ahorita que bajé la iluminación, y esto hace que la figura luzca todavía más de lo que ya, aunque la musculatura está impresionante. Con ese sombreado destaca. Respecto a los accesorios, Dragon Ball Evolve no tiene. Dragon Stars, como siempre, únicamente un par de manos para tener el cambio entre las de puño y la versión y las de posición de agarre. Y las SH Figures normalmente son las que más accesorios traen, aunque esta figura en particular tiene poquitos accesorios. Solamente va a incluir 2 rostros adicionales y un par de manos, una en posición de ataque y un par en posición de agarre. Como les mencioné, les dejo aquí la imagen del Broly de la película, y pues comparándolo con las 3 figuras, digo, ustedes me darán su opinión, pero creo que la que más se asemeja en los tonos de la pintura es la de la Dragon Stars. Llegamos a la sección de las articulaciones. Primero vamos a revisar cuáles son las articulaciones en las que coinciden, y posteriormente revisaremos cuáles son las diferencias. Las articulaciones en las que coinciden son la articulación del cuello, la de los hombros, vamos a tener también articulación en el bíceps, la articulación del codo, las muñecas, la articulación de la cintura, vamos a tener también articulación en la parte de las piernas, de la ingle, articulación en la altura de las rodillas, el tobillo y listo. Donde vamos a tener las principales diferencias es que tanto la Dragon Ball Evolve como la SH Figures tienen articulación en el tórax y la Dragon Stars no. Otra diferencia es que la SH Figures tiene articulación en la punta de los pies y ninguna de sus símiles la tiene. Ahora, no son iguales sus articulaciones. ¿Qué vamos a tener? Del lado de la Dragon Stars, como lo hemos visto en todas las figuras, tienen una especie de perno que es el que les permite hacer esa articulación con una especie de engrane. Si ustedes manipulan la figura, cuando mueven la articulación, no sé si logran escuchar, hace una especie de clic. Eso es para darle estabilidad a la hora de posarla y que no se baje el brazo, para que no quede suelto o flojo. Sin embargo, reduce el margen de movilidad. ¿Por qué? Porque solamente vas a poder poner el hombro en la posición en la que el engrane te permite.
¿vale? O sea, digo, lo limita entre comillas, ¿no? Porque tiene mucho grado. Sin embargo, sí es algo que tienen estas figuras que para poderla mover, incluso batallas un poquito, ¿no? O sea, ahí tiene un topecito, tope, y así. Esto, por ejemplo, para los que nos gusta hacer stop motion, es un poquito complicado porque a la hora de estar manipulando la figura, si la tienes montada en tu rig y estás manipulando la figura, eso hace que cueste un poco más de trabajo porque hace más dura la articulación. Otra parte donde vamos a notar diferencias en la articulación del cuello. En el caso de la Dragon Stars únicamente es la unión entre el cuello y la cabeza, que es un joint que le va a dar un poco de movilidad. Sin embargo, normalmente es muy limitada la movilidad en las Dragon Stars. La Dragon Ball Evolve sí tiene un poquito más de articulación, aunque es el mismo sistema que el de las Dragon Stars. Es solamente la unión entre la cabeza y el cuello, pero la cabeza de la Dragon Ball Evolve tiene un poco de hueco que le permite tener un poquito más de movilidad. Eso fue una buena forma de solucionar esa movilidad en el cuello. Y para la SH Figure lo que vamos a notar es que hay dos articulaciones, una en la parte superior, que es la de la unión de la cabeza, con un joint que le permite articular o mover la cabeza un poquito más libre hacia los lados, hacia enfrente, y esta articulación de la parte baja del cuello que le va a dar un poquito más de movilidad hacia enfrente y hacia atrás, o por lo menos es lo que busca. Ya que mencionamos los puntos donde son muy parecidos, vamos a comparar cómo articula cada una de sus piezas y pues acompáñenme a revisarlos en conjunto. Listo. Vamos a ver que para el doblez de la pierna hacia arriba, la Dragon Ball Evolve se queda ligeramente limitada, una por el faldón y dos por la estructura de la pieza. Bájate, se cayó. Para la SH Figures vamos a ver que es la que más alcanza a subir la pierna a pesar del faldón y pues bueno, tiene ahí el doblez de la rodilla sin ningún problema. Y en la Dragon Stars vamos a ver algo pues que no me esperaba, la verdad. Yo esperaba que tuviera un poquito más de movilidad, pero pues bueno, es lo que hay, ¿no? La pierna prácticamente no sube absolutamente nada. Ya lo intenté 2 veces y se zafa la pierna de la presión que ejerce el faldón, porque sí está un poquito duro. Pues el doblez de la rodilla, pues como cualquier otra Dragon Stars, ligeramente limitado. Pero bueno, hacia adelante, hacia atrás, las piernas no las va a poder mover absolutamente nada. Ahora, para la parte de la articulación de las ingles, pues vamos a ver nuevamente la Dragon Stars totalmente limitada. Esto es lo más que logré separar las piernas, igual sin que se me separara la pierna, porque ya la primera vez que lo intenté, antes de otras cámaras, esta pierna de plano al querer abrir la articulación se zafó. Del lado de la Dragon Ball Evolve abre bastante bien, incluso hace el Van Damme completo, solo que el faldón la limita un poquito y hace que se baje. Pero si lo realizamos, si se fijan, hace prácticamente el Van Damme completo. Obviamente el faldón va a hacer que se recorra las piernas hacia abajo, pero muy buena la articulación, aunque el faldón la limita, pero no tanto. Y la SH Figures es impresionante. A pesar del faldón, lo resuelven de una manera bastante buena, ya que hay una separación entre la parte frontal del faldón y la parte trasera, y eso va a permitir que abra el split completo sin ningún problema. Vamos a ver rápidamente la articulación del torso. Para la Dragon Ball Evolve la articulación se zafa un poquito fácil, pero está un poquito limitada por esta estructura de aquí, por esta parte de los abdominales. Si lo forzas mucho, se zafa. Sin embargo,
pues sí tiene cierta movilidad y el rango no es tan malo considerando que es una figura económica. Recuerden que esta es una figura económica, entonces el rango hacia atrás y hacia adelante no es tan malo considerando que se trata de una figura económica. Solamente hay que tener cuidado con esta parte, como les mencionaba, porque ahí se puede atorar y es cuando se zafa. La Dragon Ball Evolve bastante bien del torso. La Dragon Stars pues ni siquiera tiene esa articulación, entonces pasamos directamente a la SH Figures. Bueno, rápidamente, esta es la apertura que les decía en el faldón que le permite hacer el Van Damme completo. Y ahora vamos a probar la articulación del tórax. Vamos a ver que hacia enfrente tiene una amplitud impresionante. Se articula bastante bien. Vamos a ver hacia atrás si no está limitada. Hacia atrás también bastante bien, sin embargo, pues por la musculatura no alcanza a articular tanto hacia atrás. Vamos a ver si hacia enfrente, como ven, sí expande bastante bien, pero hacia atrás esta misma estructura va a hacer que se limite y ahí ya atora. Sin embargo, pues tiene una muy buena amplitud que se complementa con la articulación del cuello. La articulación de la cintura para todas es prácticamente lo mismo, daría la vuelta completa. Sin ningún problema. La articulación del codo sin ningún problema para las tres. Si alcanzamos a ver que la SH Figures articula un poquito más, pero la verdad es que no hay gran diferencia. Para el tema del bíceps vamos a ver que las tres van a dar prácticamente la vuelta completa en 360. No me hagan caso. La SH Figures va a estar limitada por la musculatura del hombro y la estructura del tríceps. Entonces va a tener solamente el alcance hasta aquí y hasta acá. Y la Dragon Stars sí va a poder hacer la vuelta completa. Para las muñecas, aprovechando que ya estamos aquí, igual vuelta completa. En el caso de las tres, la unión que tiene en la muñeca le permite articular un poco hacia un lado, hacia el otro, y nada más va a depender de la posición en la que pongas esta pequeña unión para poder articular, aunque por la estructura de la muñequera le va a ser muy limitado, por lo menos para la Dragon Stars. La Dragon Ball Evolve aquí tiene un sistema un poquito diferente, ya que tiene tal cual un perno y es parecido a la articulación del codo. Entonces aquí no le va a limitar tanto la muñequera para poder hacer el movimiento. Igual gira 360. Y el de la SH Figures va a tener un joint libre que le va a permitir articular prácticamente hacia cualquier lado en cualquier momento. Sin embargo, está un poquito limitado. No se puede articular tanto la muñeca como cuando tienen el joint parecido al de la Dragon Ball Evolve. De una vez, ya que la tenemos en las manos, vamos a ver la articulación de la punta de las botas y el tobillo. El tobillo articula bastante bien hacia enfrente, hacia atrás y hacia los lados. En la Dragon Ball Evolve igual va a ser hacia enfrente, hacia los lados, y la punta es la única que no se va a articular. Y en la Dragon Star pues es
muy limitado. Sí alcanza, sí tiene el joint para hacer la articulación hacia enfrente, hacia atrás, pero lo limita bastante la estructura de la bota. Y también se podría doblar de forma lateral, solamente habría que acomodar el joint de manera que pueda hacer el doblez así. Es muy parecido el joint de los pies al que tienen en la parte de las muñecas. Por último vamos a checar la articulación de los hombros. Vamos a empezar por la Dragon Ball Evolve. Lo que vamos a ver en la Dragon Ball Evolve es que, al igual que en la cabeza, tiene bastante espacio por dentro del hombro. Le dejaron bastante espacio hueco para que le permita a la figura articular bastante bien el hombro. Va a poder extender a 90 grados el brazo sin ningún problema con ese tipo de articulación. Hacia enfrente también le va a permitir tener un alcance no tan común. La verdad es que es bastante más de lo que normalmente tienen las demás figuras. Está bastante bien esta figura de Broly, que le permite una gran movilidad en los hombros, aunque no es articulación de mariposa. Este sistema tampoco es tan vistoso, pero permite una articulación bastante buena. Para la Dragon Stars, en la articulación del hombro vamos a tener un alcance parecido hacia arriba. Alcanza prácticamente un ángulo de 90 grados, un poquito más. El problema va a ser hacia enfrente cuando lo quieres articular, ya que la estructura del pecho limita bastante el que pueda articular hacia enfrente, ¿vale? Y como de este lado es tal cual el joint, no le permite articular un poquito más. Hasta ahí se queda. Articulación, pues hacia atrás tiene un poquito más de alcance, pero hacia enfrente pues se queda bastante limitada. Y ahora sí, vamos con la que creo que es la mejor articulación de las tres. Primero vamos a revisar hacia arriba. Vamos a ver que la amplitud es mucho mayor que los 90 grados, ya que esta misma articulación de mariposa le permite hacer una amplitud mayor. Con mayor alcance. Y ahora vamos a ver hacia enfrente qué tan bien articula, ¿no? Ya. Pues lo hace bastante bien, a pesar de la estructura de la musculatura que es bastante prominente. Vamos a ver que puede cruzar prácticamente las muñecas sin ningún problema con la articulación de mariposa. Obviamente dependiendo la posición, si lo pones de forma frontal va a ser un poquito más complicado, pero sí lo alcanza a articular bastante bien, ¿vale? Es cosa de jugar con qué tanto sale la articulación de estas cavidades y pues aquí tenemos el resultado. Una amplitud bastante buena. Por último, en la parte de la escala, la Dragon Ball Evolve va a contar con 14 centímetros, la Dragon Stars con 19 centímetros y la SH Figuarts con 22 centímetros. Vamos a traer unos pequeños invitados para que podamos comparar en la escala de su propia línea, y para que ustedes mismos juzguen si la figura realmente respeta el tema de la escala o simplemente pues, son del mismo tamaño, ¿no? Y así es como quedaría más o menos la escala con los personajes de su propia línea. Ya solo queda que ustedes mismos juzguen qué línea respeta más las dimensiones. La verdad es que las tres lo hacen bastante bien, pero pues aquí sí se nota un poquito más la diferencia del tamaño de los personajes, que pues se asemeja un poquito más a lo que realmente se representó en el anime.
Pues así llegamos al final de este video. Les agradezco habernos acompañado, haber visto todo el video y espero que les haya gustado. La idea de este video, como ya se los he mencionado, es no buscar cuál es la mejor figura para coleccionar, sino cuál se ajusta mejor a lo que tú estás buscando. Si lo que estás buscando es a lo mejor tener una figura más accesible porque es para jugar con ella, para manipularla, para los pequeños de la familia, ¿no? La Dragon Ball Evolve está perfecta porque tienen unos costos más accesibles, se articula bastante bien. Si se llega a zafar una pieza, por ejemplo los hombros, y luego se le zafa el tórax, es muy fácil volverla a acomodar, no corre tanto riesgo de romperse. Si lo que estás buscando es una figura que se vea bonita en tu display y que no vas a estarla posando con mucho dinamismo, la Dragon Stars es una muy buena opción porque tiene unos lujos de detalle bastante buenos, tiene las proporciones bastante bien. Sin embargo, pues no se va a poder posar tan bien como uno quisiera, ¿no? Está limitada en ese sentido. Y ahora que si la parte económica no es ningún problema, pues la figura que yo le recomendaría sí o sí es la SH Figuarts, que tiene un esculpido impresionante, tiene una articulación bastante buena, el nivel de detalle, los colores, la pintura, todo se va volcado hacia la SH Figuarts. La verdad es que es una gran figura, en especial esta que tiene sus sombreados, que tiene todo esto que ya revisamos. Entonces, pero no minimizo las demás figuras, cada una tiene sus ventajas respecto a su costo también, ¿de acuerdo? Entonces, espero que les haya gustado. Me gustaría saber en los comentarios cuál es la figura que más les gustó o que ustedes comprarían. Si ya la tienen, pues déjenme unas fotos de su figura para presumirme con una pose interesante, ¿vale? Los dejo como siempre, como ya es costumbre en el canal, con el video de la animación de las figuras. Y no se olviden de comentar, suscribirse y darle like al video. Gracias y hasta la próxima, amigos del Amigo Mo. All right. ¡Ya, suéltame! ¡Ni creas que lo voy a hacer! ¡Ya!